Buzón de Voz Radio, charlas sin límites. ¿Qué tal a todos, amigos? Les damos la bienvenida a este su programa Buzón de Voz. Mario, Sara. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Estábamos muy contentos, creo que se puede notar ahí, Sara, porque estamos platicando que ya cumplimos un mes en esta plataforma. ¿Cómo se sienten? Pues muy bien, siempre hay temas interesantes que tratar y estamos pues ahorita con mucha información que seguramente será del interés del auditorio. Sobre todo muy contentos por continuar con este proyecto y que poco a poco pues va mejorando y que sigue adelante, ¿no? Así es, pues bueno, el día de hoy traemos una nota aquí a nivel internacional que es el viaje de nuestra primera dama. Bueno, no le gusta que le digan primera dama y se respeta, ¿Sí? Pero es la figura, ¿Sí? Ni modo. Pues la esposa del presidente, ¿no? Muy bien. Entre otras cosas. También. Bueno, tuvo a bien y como parte de sus actividades en representación del presidente. Exacto. ¿Sí? Ok. Viajó y ¿qué nos pueden contar? Pues bueno, mira, lo que podríamos decir es que, pues, evidentemente hay opiniones que se han dado, sobre todo en las redes sociales y en los medios llamados tradicionales, respecto al papel que juega, pues, la esposa del presidente. En este caso, bueno, pues como sabemos, ella expresamente ha renunciado al cargo, bueno, no sé si sea cargo, que digamos sí, al título de primera dama que se venía utilizando, porque bueno, pues pareciera que, bueno, pues en ese caso estamos de acuerdo, de que pareciera ser un término anacrónico, sobre todo a la luz de estas nuevas perspectivas de género. Yo creo que pues no es nada halagador el título de primera dama, como si hubiera de primera y de segunda, ¿no? Pero bueno, al margen de estas, pues digamos, nomenclaturas, sí, lo que podríamos decir es que los cuestionamientos han venido desde el punto de vista de justamente del papel que juega la esposa del presidente. Recordemos que ella tiene un cargo que es honorífico, que no es el cargo que originalmente se le destinaba, que por tradición las esposas de los presidentes en México se encargaban del DIF. En este caso, pues ella está como, pues de alguna manera la responsable de esta encomienda de la memoria histórica de México. Y pues bueno, la gira va en representación de la presidencia y creo que pues ha hecho pues un papel, digamos, decoroso. Digamos, ha sido un manejo mediático relativamente pues digamos mesurado. Han sobresalido por ahí algunos temas. Lo que pasa es que luego la información también fluye de manera bastante a cuentagotas en los medios tradicionales y pues nos han vendido por ahí la idea de que quieren traer de regreso el penacho de Moctezuma, de que se piden disculpas, y bueno, pues realmente lo que se está negociando tanto con el gobierno francés, el gobierno italiano, con el Vaticano, con el gobierno de Austria, es la posibilidad de armar una exposición en conmemoración de los 500 años de la conquista en México, que yo creo que es un tema que abre para mucho debate, hasta qué punto verdaderamente se encuentra uno ante un problema de carácter, un problema digamos histórico, un problema digamos académico incluso, un problema de definiciones y de reconstrucción de nuestra memoria, de nuestro pasado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues obviamente se tienen que dialogar con los gobiernos que han participado de alguna manera de este proceso. Hay piezas arqueológicas muy importantes en los museos italianos, en los museos del Vaticano, en Austria. Ahí se tiene famosísimo penacho de Moctezuma, que adquiere más bien matices casi simbólicos, ¿no? Como hay que traerlo para reivindicar las causas de los indígenas. Creo que la intención en sí misma no es mala, es decir, armar una buena exposición de 500 años de la conquista, pero quizá lo que sí habría que matizar son las visiones maniqueas de los buenos contra los malos.
los conquistadores efectivamente, los españoles efectivamente cometieron genocidio, fue una exterminación de una cultura, que eso es un hecho bastante cuestionable a la luz de las interpretaciones actuales. Sin embargo, pues hay que entender que pues México es producto no únicamente de de esa conquista, es decir, no somos indígenas, que esta invención, de alguna manera la visión de que México tiene sus raíces en un pasado indígena glorioso, pues sería básicamente de Vasconcelos, ¿no? Es decir, un Vasconcelos que quiere recuperar para México un pasado glorioso, y utiliza curiosamente Vasconcelos el concepto de raza como el concepto de que le daría unidad nacional, y ve en el indigenismo un motivo para pues lograr esta unidad nacional a partir de la década de los años 20 en la reconstrucción del México postrevolucionario, ¿no? Por eso él es el que inventa el 12 de octubre, en la celebración de la llegada de Colón, el que inventa y el que bautiza ese día como el Día de la Raza. Pero pues si lo pensamos bien, ahorita nos estamos comunicando en español, que es un territorio bastante vasto y bello, que es la lengua española. Tenemos cultura, pues sí, ciertamente europeizante en muchos sentidos, tenemos tradiciones nacionales. Entonces yo creo que armar una exposición de la conquista pues sería un buen motivo para recordar y reconstruir quizá una memoria histórica, y a lo mejor nos vendría bien terminar con esta historia de los buenos contra los malos, ¿no? Sí, claro, digo, me parece interesante este asunto de la gira por Europa de Beatriz, esposa del presidente López Obrador, sobre todo porque se han suscitado muchas quejas al respecto, ¿no? Ha habido muchos comentarios negativos, obviamente también positivos, pero resaltan algunos negativos en el sentido de, pues no, que no era primera dama, entonces ¿por qué va ella? ¿Por qué lleva la representatividad del presidente? Etcétera, ¿no? Se han dicho mucho este tipo de comentarios. Y bueno, a mí me gustaría resaltar que creo que por primera vez tenemos una figura femenina, una esposa del presidente, que no se limita solo a ser esposa del presidente y a encargarse del DIF, como ya lo mencionaste, sino que por sí misma ella tiene una carrera y una trayectoria que ha estado paralela a la política. Ella, no hay que olvidar que tiene estudios universitarios en la Universidad Iberoamericana de Puebla y es además doctora en teoría literaria. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, y es escritora, periodista y profesora, ¿no? Entonces, ella, más que tener una carrera política, ha tenido una trayectoria académica que se conoce por ser la esposa del presidente, bueno, o de Andrés Manuel, que obviamente pues ha tenido una carrera totalmente política y que es por lo tanto más evidente esta proyección, ¿no? Entonces, ella tiene su trayectoria y bueno, ella comentó justo lo que decías, que no hay damas de primera y de segunda, por eso no quería como tener este título de primera dama, porque además no estoy del todo segura, la verdad ahorita no recuerdo muy bien, pero recuerdo haber visto en una ocasión que había una partida especial de presupuesto para la primera dama. Para vestirla, para sus viajes, para como un sueldo, ¿no? Entonces ella renuncia justamente a esto, que me parece como muy congruente y muy pertinente, porque pues ella no necesita este tipo de figura, ¿no? Entonces ella lo que toma es un cargo honorífico, como ya lo mencionaste, en la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Entonces, obviamente, ella tiene conocimiento suficiente como para dialogar respecto a este tipo de elementos y sobre todo de la cultura, que ella está muy informada y bueno, obviamente va porque el presidente puede elegir a quien él quiera para su representatividad y bueno, pues ella, al ser su esposa, es una persona de su absoluta confianza y que pues obviamente ha estado muy de cerca con él. Entonces yo la verdad no lo veo como algo negativo, al contrario, creo que
sí es positivo que ella vaya. Claro, se ha mencionado, por ejemplo, que ¿por qué no va la Secretaría de Cultura, no? Pues sí, evidentemente, pues son asuntos muy, muy del presidente, pues él eligió que fuera de esta manera. Y bueno, a mí me parece que Beatriz ha estado muy a la altura de lo que se esperaba como un vínculo entre gobiernos, ¿no? Sí, claro, como lo mencionas, primero yo creo que no hay respuestas correctas para a la hora de decir quién va. Pues bueno, quien esté capacitado puede ir, ¿no? Claro. Eso como primera línea. Después, como también lo mencionan, hay un exceso de información más que de desinformación. Y pues bueno, esta oleada, ¿no? de memes y esta oleada de comentarios como chuscos, ¿no? Acerca del mentado penacho, ¿no? De Moctezuma, cuando hay facciones que dicen no se tiene que traer, no les pertenece y esas cosas, cuando se desconoce precisamente que hubo un acuerdo con los curadores y gobierno y expertos austriacos, donde se designó un lugar, se construyó un recinto con las capacidades de refrigeración, de iluminación pertinentes para conservarlo. Y además hay un acuerdo por escrito donde desde el momento en el que se instaló en este recinto, pues bueno, creo que mencionaban 150 años, algo así, para no moverlo del lugar, ¿no? Entonces es una cuestión cultural acordada entre países, y es una cuestión diplomática también. Yo creo que, como lo menciona Mario, hay una necesidad de reivindicación indígena, pero no es el camino. El penacho no es el estandarte, ¿no? que se quisiera, cuando tenemos otros problemas mucho más tangibles y que de verdad nos hacen daño, como esta discriminación, este clasismo que perdura, y lo vemos como por ejemplo en películas mexicanas recientes, o discursos de personajes que aspiran a puestos políticos, este tipo de cosas, ¿no? Creo que tendríamos que ocuparnos más de eso. Y ligado a este tema de los comentarios hacia la señora Beatriz, también surgió esta oleada de comentarios negativos, sobre todo a raíz del robo de medicamentos contra el cáncer, esto ya en un tema nacional. Sí, yo creo que el tema de este robo, pues yo creo que el presidente, o sea, lo califica a lo mejor muy al bote pronto, pero también coincido con él, lo califica de raro, o sea, porque ahí tendríamos que preguntarnos a quién le interesa robar medicamentos contra el cáncer, y que era destinado justamente para niños con cáncer, y no se necesita tener ninguna bola de cristal ni tener ningún tipo de poderes adivinatorios para poder conjeturar que una de las demandas que la oposición ha estado generando con una forma muy vehemente es que a los niños les hacen falta medicinas para el cáncer. Entonces, al ser esta una de las banderas que la oposición ha estado manejando a través de los medios de información, pues sí resulta pues raro, por lo menos el adjetivo que podríamos poner es que es bastante raro que se dé este tipo de robos. ¿Para qué? La pregunta sería, ¿a quién le beneficiaría? ¿Qué es lo que van a hacer con esas medicinas? ¿Se van a vender en el mercado negro? ¿Se les va a dar salida a otros países y se va a traficar con él? ¿O qué va? ¿O cómo sería? ¿Cuál sería el beneficio de un grupo de criminal de crimen organizado para operar? Porque según ya hay testimonios, bueno, que fue una acción concertada, bastante organizada, bastante planeada, y se dio este golpe, sin pretender sacar conjeturas aventuradas, pero
sí tiene muchas características este robo de medicinas con un sabotaje. Es decir, con evitar que los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar. Que entran en juego también todo lo que se ha mencionado en torno a las industrias farmacéuticas, los monopolios de la propia industria y bueno, pues los costos que esto implica. Habría que ver que también esto pues es una afectación. Creo que la parte humana, la parte sensible, pues es que las medicinas finalmente no van a llegar a donde tienen que llegar, y quien los robó pues obviamente quiere dar un golpe en el ánimo de la opinión pública de que el gobierno está siendo negligente al no entregar, al no tener las medicinas de manera oportuna. Claro, ahí habría que también señalar que hubo como cierta molestia cuando la COFEPRIS estuvo a favor de darle autorización a medicamentos genéricos para que pudieran estar a la venta. Sabemos que los medicamentos genéricos son la misma fórmula, pero más baratos. No es comercial, aunque parece. Pero sí, sí es. Pero sí es. Entonces también hubo ciertos gobernadores que se estuvieron organizando para justamente no inscribirse ante este organismo que regula este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces ahí está como muy curioso el hecho de que ya había problemas con la COFEPRIS y de parte de varios estados, ¿no? Particularmente de un bloque que viene siendo como opositor al gobierno y además, al gobierno federal, y que también curiosamente ha habido como un gran revuelo y los medios de comunicación tradicionales le han dado mucha cobertura a muchos pacientes o familiares de pacientes con cáncer que mencionan que justamente han tenido muchos problemas o que la salud de estos pacientes ha menguado porque no hay los medicamentos para atenderlos, ¿no? Entonces, yo he visto gente cercana que tiene este padecimiento y que no le ha faltado nunca el medicamento que requiere, si bien se ha escaseado o bueno, también por la pandemia se ha manejado de una manera diferente las citas médicas y todo esto, se han tenido que tomar otras medidas. Al menos gente cercana no ha tenido este problema, ¿no? De que le falten los medicamentos. Pues sí, como lo mencionas ahora también, Mario, hay una cuestión ahí sospechosa, sí, tras este golpe, este robo. Cabe aclarar que, bueno, el robo de medicamentos siempre ha existido, siempre se ha dado, no a esta escala, no a nivel como mediático tan fuerte, pero sí creo que exista una línea de investigación distinta a la que comúnmente se debería manejar. Y el paradero del medicamento, o qué se va a hacer con él, pues en realidad no se sabe, ya que es medicamento que tiene que estar muchas veces en refrigeración. Sí, el tratamiento que se le tiene que dar es especial. Entonces muy probablemente ya está echado a perder, ya no sirve, ¿no? Entonces sí es un golpe primero macabro. O sea, si fue un robo descorazonado, deshumanizado, y si fue algo políticamente premeditado, pues creo que estamos tratando con mentes mucho más maquiavélicas de las que podemos concebir. Sí, y rápidamente también hay otra nota que es importante destacar de esta semana, que es la condena de 34 años de prisión a la directora del colegio Repsamen, que justamente en los terremotos del 19 de septiembre, los más recientes, ocasionó la muerte de 34 personas y ahí está el dato también que deja un precedente. Aquí lo importante en este caso de esta sentencia pues es que se deja un precedente, porque no hay que olvidar que queda pendiente todavía el asunto de la guardería ABC, que hay que ver
en qué termina finalmente. Eso parece estar detenido, empantanado, y bueno, pues rápidamente era ese tema. Sí, claro, no habría, no hay que olvidar que justamente la corrupción existe a diferentes niveles y que parte de esa corrupción provocó la muerte de estas personas. Y si justamente a partir de cierta corrupción que hay, al extraer medicamento de manera ilegal de las instituciones de seguridad social, va a generar también otras muertes, me parece también que estos asuntos de la corrupción sí son los que deben atenderse, porque finalmente lo que pasó en el colegio Repsamen es justamente parte de esa corrupción, no atender las medidas que tendrían que haber atendido respecto a una construcción para hacer una escuela con las medidas de seguridad suficientes para que efectivamente en un temblor, como generalmente pasa en Ciudad de México, no pasara esto, ¿no? Sí, y nada más para precisar el dato, sentenció, una juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció a Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Enrique Repsamen, a 31 años de cárcel por el cargo de homicidio culposo de 26 personas, entre ellas 19 de ellos menores de edad. Ahí está el dato. Sí, creo que sí es muy importante y centra un nuevo precedente, porque esperemos que se tome conciencia de que ante cualquier acto, por menor que parezca, de corrupción, justamente para sobre todo generar un negocio que tiene que ver con un espacio donde van a intervenir, o bueno, más bien van a convivir vidas humanas, pues está muy, muy lamentable que se pase por alto todas estas medidas y que se piense primero en intereses personales y no en dar lo que mínimamente se debe ofrecer a quienes van a hacer uso de estas instalaciones, ¿no? Y yo veo un caso muy similar entre lo que había pasado en la guardería ABC, que justamente no guardó, o más bien no atendió estos que tenían que atender medidas, y este caso de Repsamen tampoco. Entonces creo que sí es muy lamentable, y bueno, pues se tiene que pagar por esto, ¿no? Y bueno, pues ahí está el dato. Sí, afortunadamente ya se le dio fin a una de las investigaciones más penosas y, como bien lo dices, lamentables de estos últimos años. Felicidades al gobierno por tomar esta iniciativa, por retomar las investigaciones y por finalmente dar un veredicto, ¿no? Pues bueno, eso es en nuestros temas como nacionales, y dentro de lo local estamos muy, muy, muy contentos también porque Aguascalientes figura de nuevo en el ámbito nacional de la República. ¿Con qué? Bueno, pues fíjate que es una nota que retomamos de Hidrocálido Digital, que nos dice que el director de los Centros de Integración Juvenil es La Fuente, que nos está dando la información. Aguascalientes es el segundo estado con mayor consumo de alcohol entre hombres y mujeres, tanto en hombres como en mujeres. El primer lugar lo tendría el estado de Jalisco, según esta información. Y bueno, pues esto, más allá de lo que pudiera parecer como un tema para algunos, digamos, puede ser motivo, no sé, algunos lo pueden festejar, otros no tanto. La verdad es que es un problema de salud pública interesante, porque más allá del aspecto moral que trae consigo el consumo de sustancias, nos habla de un síntoma, ¿no? Que es un síntoma de una sociedad que necesita necesariamente recurrir a sustancias. Ahora, el dato es sobre el consumo de alcohol, pero habría que ver
qué relación existe con el consumo de otro tipo de sustancias que sabemos van aparejados junto con estos hábitos que tiene sobre todo la juventud. Podemos nosotros pasar de casualidad cualquier fin de semana por la avenida Carranza en Aguascalientes y ver cómo no hay ninguna restricción por parte de las autoridades municipales de sana distancia, ni uso de cubrebocas, ni por ejemplo los llamados antros, la zona de antros pues está pletórica, parece como si fuera época de feria, ya no digamos también en la zona de el Boulevard Colosio y otras áreas también de la ciudad, por ejemplo Madero también tiene mucho de esto y pues lejos de ser un motivo, pues así como de mucho, que para algunos pues, se han esforzado, yo sé de más de uno que se ha esforzado mucho por elevar las estadísticas, pues la verdad es que luego también uno se pregunta, bueno, en Aguascalientes no existe, y al menos hasta donde yo tengo noticia, no existe realmente un estudio serio que nos hable del tema del suicidio. El tema del suicidio es un gran problema que tenemos en Aguascalientes, pero lo que sí sabemos es que casi el 80% de los casos de suicidio que ocurren en la entidad, bueno, de manera general, casi el 80% están de alguna manera bajo el influjo de alguna sustancia, principalmente alcohol. Entonces es un asunto que debe ser tratado, que debe ser atendido, que si ya nos están diciendo que de hecho en el fondo ya todos lo sabíamos. ¿Por qué? Porque tenemos una feria que, dicho sea de paso, pues ha dejado halo de ser la gran feria de México para convertirse pues en lo que es. Y no estamos hablando de una moralina de que la gente no tome cuando quiera tomar, sino que simplemente es un asunto que tiene que ver con la salud pública, porque de ahí vienen una serie de padecimientos que sabemos pues son importantes y se deben tomar medidas preventivas, se deben tomar medidas pues de alguna manera de orientación hacia los jóvenes, y ese dato pues también habría que ver, no se ha hecho ese entrecruce, por ejemplo, entre en las investigaciones justamente no se han realizado estudios donde se vea esa incidencia que tiene, por ejemplo, una fiesta donde se desborda el alcohol, que mucha gente habla con orgullo de Aguascalientes como la cantina más grande del mundo, con el índice de suicidios, por ejemplo, ¿no? Si habría alguna correlación entre una festividad como sería la Feria Nacional de San Marcos, el consumo de alcohol y los suicidios, ¿no? Sí, claro, y habría que ver que realmente no estamos tan lejos de de la cantidad que ocupa el primer lugar. Esta encuesta la realizó ENCODAT, que es Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada por la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud. Y bueno, sitúa a Jalisco en el primer puesto, y lo que me parece interesante que habría que analizar es que el segmento de años que se tomó fue de 12 a 65, considerando que se supone que el consumo legal es a partir de los 18, realmente sí es algo muy preocupante, porque vemos que también los suicidios aparecen en mayor porcentaje en los adolescentes y jóvenes. Entonces sí es un segmento que habría que atender, y sobre todo, según arroja la encuesta, el consumo per cápita en Jalisco es de 7,431 litros de alcohol, cuando en Aguascalientes es de 7,284. Considerando las dimensiones de los estados, realmente es muy poquito. Estamos hablando de 200 litros de diferencia entre uno y otro. Entonces, pues, porque luego ya sí hay una diferencia con Nuevo León, que aparece en la encuesta en tercer lugar con 6,937 litros, ¿no? Entonces sí habría que ver, porque a partir de ahí
ya los otros lugares que ocupan otros estados baja muchísimo a 2.937 aproximadamente, 2.000 y algo litros de alcohol que se consumen, ¿no? Ok, de la información que nos compartes, ¿es per cápita o es Sí, sí, es per cápita. Muy bien. Sí, porque tenemos que aclarar. No, un sí, poquito imagínate. Pero aún así es muchísimo. muy elevado. Sí. En realidad es un consumo muy elevado. Yo creo que sí hay estudios que podrían arrojar un poquito de luz sobre esta correlación, pero también creo que las variables son interminables, ¿no? No creo que podamos a ciencia cierta poder definir dónde o en qué medida existe esta correlación entre el consumo habitual de alcohol y una persona que elige el suicidio, ¿no? Sí, creo que eso es muy interesante porque ahí habría que ver que generalmente cualquier persona que consume alcohol o drogas es juzgada moralmente. Y yo creo que en la medida en que dejemos de juzgar este tipo de situaciones de manera moral, vamos a poder generar investigaciones y sobre todo que den luz para generar resolución a este tipo de problemas, porque finalmente no podemos decir que es un asunto moral, es un asunto social y sobre todo es un asunto principalmente emocional, o sea, es multifactorial el consumo tanto de drogas como de alcohol y no es simplemente moral y de hecho no tendría que ser moral, es un asunto de salud y es algo que afecta directamente a la sociedad y tendría que ser un asunto que nos preocupe a todos. Entonces creo que sí es algo que debe atenderse, creo que dejar de verlo de manera moral y juzgar a las personas que consumen este tipo de sustancias ayudará mucho a poder comprender, porque generalmente es un asunto emocional, cuáles son los verdaderos problemas de fondo que tienen esas personas y de qué manera se les puede ayudar y sobre todo que sea un asunto que se tome en las agendas políticas, sobre todo porque pues ahí vienen las elecciones, entonces creo que sí es un asunto sumamente importante que debe de atenderse sobre todo a nivel local. Y bueno, pues también a nivel local cabe señalar que en la semana se dio una, pues, ¿cómo lo podríamos denominar? Una manifestación de investigadores en contra de la supresión de los fideicomisos. Esto fue en la Plaza de Armas, en el Excedra, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, y se manifestaron en contra de los 109 fideicomisos que se pretenden cerrar y pues ahí pues prácticamente exponen en entredicho el sentido de esta supresión de estos fideicomisos, y se habla de que es un golpe fuerte tanto para la ciencia, la innovación, la tecnología, la cultura, el deporte y los derechos humanos, y que pretenden pues de alguna manera pues controlar el recurso, ¿no? Se argumenta, por ejemplo, el hecho de que pareciera que hay una intención de controlar recursos y una visión más bien política, más que atender a la corrupción. Y de hecho, bueno, pues se acusa al gobierno federal de querer hacer pasar a los centros de investigación como centros como de corrupción, ¿no? Y esto, bueno, pues obviamente, pues sí, habría que verlo con mucho detenimiento. Me parece que han pasado los centros de investigación. Generalmente la investigación no es algo que atraiga mucho las miradas. Son generalmente actividades muy importantes, muy nobles y necesarias para el desarrollo del país, pero la verdad es que se invierte poco porque los resultados se van dando de manera muy lenta, muy paulatina. Y en este caso, bueno, pues los centros de investigación en Aguascalientes pues salieron a unirse y a expresar su
inconformidad. Por ejemplo, comentarles, Sara y Gerardo, que tenemos en Aguascalientes el Centro de Tecnología Avanzada, el CIATEC, que es, según parece ser, pues digo, según parece ser, porque yo, la verdad, yo me confieso ahí que no conocía de la existencia de este centro de investigación, uno de los más grandes de México en el desarrollo de ciencia y tecnología. Y también tenemos pues un centro de investigación en matemáticas, y tenemos otros centros de estudios, por ejemplo el CIDE, que tiene comprometidos muchas investigaciones y que pues de alguna manera casi el 50% de su presupuesto proviene de fideicomisos. Entonces yo creo que ahí sí se tendría que tomar nota de cuáles son realmente los fideicomisos que se prestan a estos actos de corrupción y los que verdaderamente los necesitan, ¿no? Los que sería un retroceso pues eliminarlos. Y en este caso pues los centros de investigación pues tienen un papel importantísimo que habría que revisar. Yo creo que las medidas de terminar con la corrupción son buenas, pero también pues ahora sí que no podemos tirar el agua sucia con todo y niño, ¿no? Sí, claro. Ahorita como lo mencionas, el CIDE, que es, me parece, sus integrantes fueron los que realizaron esta manifestación, y además han hecho varias como intervenciones en redes sociales y en algunos medios para alzar la voz y precisamente generar este dato como de esta nota, perdón, como de inconformidad, que yo creo que es válida siempre y cuando pues bueno, se justifique, como lo mencionabas hace un momento, pues que se justifique a dónde va ese recurso, qué resultados están dando. Y me imagino, quiero creer, tengo fe en esta dinámica donde si tú me demuestras que tu quehacer es de provecho para, no sé, la ciencia y la tecnología dentro de México, pues bueno, la línea será más directa que mediante un fideicomiso. Podría ser esa una razón o un motivo para el cual permitir que este fideicomiso pues pase a ser directamente un brazo más de gobierno federal, y el recurso llegue de forma directa, sin cuestiones de intermediarios o corrupción, ¿no? Claro. Que finalmente a eso va la nota. Sí, de hecho, creo que también habría que diferenciar que los fideicomisos del presupuesto. Obviamente, el hecho de que desaparezca un fideicomiso no quiere decir que va a desaparecer el presupuesto, porque además ya hay presupuestos etiquetados para ciertas cosas. El hecho de que desaparezcan 100 fideicomisos no quiere decir que vayan a desaparecer todos los fideicomisos. Habría que ver cuáles, y yo creo que justamente el gran trabajo que tienen desde el gobierno federal es identificar cuáles son esos fideicomisos que se están ejerciendo con extrañeza. Y entonces eso no significa que vayan a desaparecer el presupuesto para eso, o sea, para lo que se destinaba, ¿no? Creo que van a cambiar los mecanismos. El presidente lo dijo en una de las mañaneras. No significa que les vayamos a quitar los recursos, simplemente los vamos a dar de manera directa, o al menos eso es lo que se espera, que no haya como tantos intermediarios que se quedan con una parte del dinero que en realidad debe ir todo destinado, por ejemplo, a investigaciones o en apoyo a la salud, etcétera. O sea, porque hay más de 300 fideicomisos actualmente registrados en Hacienda. Entonces, si desaparecen 100 y son el número de fideicomisos que están señalando que van a desaparecer, pues es justamente porque han identificado en ellos algunas extrañezas. Entonces quedan otros 200 que habría que ver, y que también lo importante de informarse, no nada más con los medios, o sea, tratar de contrastar la información, ¿no? Con los medios tradicionales que han tomado por estandarte que van a desaparecer los apoyos para la cultura, para el cine, etcétera, para el deporte, cuando en realidad pues no es que vayan a desaparecer los apoyos. Sí, algunos fideicomisos, pero
Eso no quiere decir que ya no vaya a haber apoyo y el dinero sí se va a seguir repartiendo, pero de manera directa. Muy bien, pues hasta ahí el comentario. Ya nos quedamos cortos de tiempo, pero como siempre la invitación está abierta para ustedes, que podamos volver a platicar sobre esto y muchos otros temas, y también para todas las personas que nos están escuchando de acompañarnos en una nueva emisión